Cambió en términos económicos, sin lugar a dudas. La situación del cerdo, en lo que hace a la productividad, a la genética, a la sanidad y al manejo y a la tecnología, por suerte, no es un tema que cruce por la mentalidad de nadie, descuidarlo, abandonarlo, ni nada. Es un tema que está consolidado, absolutamente consolidado, sobre todo en la provincia, que es un sector que ha crecido notoriamente y ha crecido de la mano de la tecnología, de la genética, del manejo, con fuertes inversiones en el sector. Ese es un punto que está absolutamente consolidado. Pero sí ha tenido un impacto absolutamente importante que ha atravesado la cadena en lo que hace a la rentabilidad y en lo que hace a la ecuación de sus costos. Intragranja hoy, el sector, fundamentalmente el sector productivo, por supuesto, que es el primer eslabón y obviamente el que menos defensas tiene frente a diferentes alternativas para poder paliar una crisis de este tipo. El sector todavía no ha podido salir de este combo de situaciones que se han presentado y que han operado directamente sobre la rentabilidad del sector. Si bien ya se sabía perfectamente y era esperable absolutamente el impacto que iba a tener fundamentalmente los cereales, básicamente el maíz, en su quita de retenciones, que iba a impactar fuertemente sus costos. Fue más de lo esperado. El proceso evaluatorio también, si se quiere, sin tener un paraguas progresivo, también impactó bastante. El tema de las tarifas, como estamos viendo también, sin lugar a dudas, como cualquier otro sector, le ha pegado mucho. Y otro factor fuera del sector, no fuera del sector, sino fuera de la economía diaria, que también, incide, y creo que es uno de los más importantes, es la competencia que ejerce el acceso de carne fresca de Brasil y de Europa, porque en realidad entran cortes sin discriminación, que impacta directamente contra la posibilidad de mejora de los precios internos, ¿no? Esto compite fuertemente contra el cerdo nacional, a pesar de que uno pueda visualizar las estadísticas y las estadísticas indiquen de que no son volúmenes significativos, los volúmenes, a pesar de ser chicos, impactan fuertemente porque son cortes que van directamente a la góndola. Es decir, hay un porcentaje, si bien viene carne industrial fundamentalmente, hay un porcentaje de un 25, un 30% que son cortes que tienen acceso directamente a la góndola y eso reemplaza directamente al cerdo nacional o a la carne nacional y eso tiene un fuerte impacto. De hecho, hay plantas que se han retirado directamente del mercado. Es decir, las plantas más importantes como Paladini, como Rafael Alimentos, se han retirado directamente de la compra del cerdo nacional. Entonces, eso sin lugar a dudas es un fuerte espaldarazo que ha tenido el sector en este primer semestre, ¿no? Y la evolución del sector en la provincia de Entre Ríos es bastante particular, porque las inversiones que se han hecho han sido siempre con el último nivel tecnológico, porque quienes se invirtieron generalmente son inversores que vienen de otro tipo de actividad, de otro tipo de empresas, y el sector porcino en la provincia se ha desarrollado con el último nivel, con la mejor tecnología, con la mejor sanidad y con la mejor forma para generar una buena rentabilidad y tratar de trabajar lo mejor posible. Todos estos cambios de regla de juego, desde el cambio en el precio del maíz hasta el ingreso de las importaciones, por todo el contexto general además que se va sumando, es lo que ha hecho que se sienta mucho más la gravedad de la situación acá. En Entre Ríos la situación no diría que es más compleja, es igual que en el resto del país. Quizás podemos incidir en que puede ser más compleja porque es un sector nuevo, como decimos, es un sector donde se han incorporado. El 50% de las granjas son nuevas y todas estas granjas son de alta tecnología, con muy fuerte inversión y hoy por hoy están presas de esa tecnología absolutamente con costos directos afectados a la actividad que no se pueden dejar de incidir. Es decir, son costos que hoy, el ejercicio de la actividad está preso de esos costos. En ese sentido, hoy la actividad está trabajando a pérdida. Hoy está en un valor aproximado, promedio, de entre 17 y en el mejor de los casos 18 pesos el valor del capón, y los costos están entre 18.50, 19, 19.50, depende de la realidad de cada segmento productivo.
Pero básicamente hoy están trabajando muchos de los establecimientos, la mayoría de los establecimientos trabajando a pérdida. Y sin duda que es el principal inconveniente que tiene el sector y que parece que de alguna manera se está empezando a frenar es la importación de Brasil. Cuando Brasil decide mandar todo el sobrante de cerdos que tiene a la República Argentina, no hay precio que sostenga este freno. Por eso las barreras para arancelaria o los convenios que se pueden hacer con los países para proteger el mercado es lo único que puede llegar a sostener la caída de un sector que ha crecido y que tiene que seguir creciendo mucho todavía. Hoy empezó a normalizarse de alguna manera la demanda por parte de la industria, pero hasta hace unas quincenas atrás había una fuerte restricción de la industria, lo que complicaba mucho más la situación porque los cerdos no tenían mercado, estaba difícil colocar el cerdo y retener el cerdo en la granja es una actividad absolutamente imposible. Es decir, el cerdo no es como el vacuno, no es como otra actividad que, digamos, llega a su punto de terminación y si no encuentra mercado lo podemos retener de alguna manera en el establecimiento. No, el cerdo tiene hasta un espacio físico que ceder a la camada que viene detrás. En primer punto. Y segundo, tiene una fase cumplida que una vez llegado a determinados kilos, la situación, la eficiencia se revierte, digamos, y se hace mucho más costoso mantener el cerdo en la granja, ¿cierto? Entonces hoy, de alguna manera, se está revirtiendo la situación de tener una demanda más fluida, una demanda más fluida instalada por parte de la industria, en no tener en facilitar el acceso del cerdo terminado al mercado. Pero fue una situación muy compleja hasta hace un mes atrás. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, de alguna manera el volumen de carne, nosotros hoy en Entre Ríos seguimos con un bajo nivel de faena y un bajo nivel de industrialización de nuestra carne porcina. Por lo tanto, gran parte de nuestros capones siguen yendo a industrias de afuera, fundamentalmente de Santa Fe y de Buenos Aires. Y estas industrias que son las principales y son las que mejor pagan, hoy son las que de alguna manera también las que ingresan mayor proporción de carne de afuera. Entonces de alguna manera están siendo muy reticentes en cambiarlo, en adelantar los valores del capón en pie. Es decir, hay un proceso muy lento de recuperación del precio del capón. ¿Y cuáles son las soluciones que está reclamando hoy el sector? Lo que impacta fuertemente, como decíamos recién, y sobre una medida que el gobierno realmente, yo creo que puede intervenir, es precisamente en la importación de carne. En la importación de carne, el gobierno tiene una política de no intervención, una manifiesta política de no intervención. Es decir, es un gobierno que de alguna manera tiene una premisa de no intervenir en los mercados. Yo creo que los gobiernos liberales, o que de alguna manera se presumen de liberales, como puede ser Canadá, como puede ser la Comunidad, no conozco ningún gobierno liberal que no sea proteccionista de su propio mercado, ¿cierto? Entonces, la experiencia nos dice que todos los gobiernos, independientemente de su visión, de su extracción o de su objetivo político, todos tienen una fuerte incidencia en el proteccionismo de su producción primaria, fundamentalmente. Y el cerdo, que de alguna manera representa una producción primaria agropecuaria, con lo que significa, lo que conocemos y es remanido en los mensajes que siempre damos de lo que significa el arraigo de los productores, de los medianos y pequeños productores, y la mano de obra que genera el cerdo en el campo versus la siembra, versus otras actividades agropecuarias que demandan mucha menos mano de obra, el impacto que realmente tiene la actividad porcina en el medio rural es muy alto. Yo creo que perfectamente se pueden establecer acuerdos, cuotas, en fin, diversos mecanismos para tener una intervención sana, bilateral por lo menos con Brasil en el marco del Mercosur, para de alguna manera determinar cuotificación de este mercado de carnes que ingresa hoy libremente. Hubo algunos intentos vía sanitarios, es decir, o barreras para arancelarias, de alguna manera, si se quiere, poniendo algunas trabas en función de medidas sanitarias que entiendo no van a llegar a buen puerto.
Eso es lo que hace a la importación, que creo hoy que es una de las principales problemáticas que tiene el sector. En lo que hace al valor de los cereales, creo que simplemente no hay mucho para hacer, no hay mucho camino para recorrer. Todos estamos de alguna manera entendiendo que en el segundo semestre, no por el segundo semestre, sino simplemente porque en esta nueva cosecha de maíz, va a haber una sobreoferta de maíz, va a haber una oferta mucho más importante de maíz, va a haber mucha más producción de maíz y los valores de alguna manera van a volver un poco a la racionalidad. Hoy tenemos un costo de maíz más caro, que es uno de los más caros del mundo. Entonces me parece que vamos a tener valores mucho más racionales y de alguna manera van a impactar con mucha más racionalidad en la dieta del cerdo y en los costos de ración. Por otro lado también, creo que en lo que hace a la intervención de costos es importante revisar lo que ocurre con los insumos importados que involucran la dieta, la ración de los cerdos. Los mismos insumos en Brasil, las mismas empresas, incluso las mismas marcas, las mismas firmas que están presentes en Brasil, están presentes en Argentina, en valores absolutos, son mucho más baratos en Brasil que en Argentina. Eso es un tema que la Secretaría de Comercio tendría que estar revisando, qué distorsión hay, por qué a nosotros nos llegan con otros números más elevados. Y en lo que hace a la eficiencia no hay mucho más por hacer, lo que sí hay que tratar es de mantenerla. Y de alguna manera creo que lo más importante que queda hacia adelante, es tratar de incentivar siempre el consumo se ha mantenido, no ha decaído. La gran diferencia que hay en este gobierno hoy es que el diálogo existe, se está hablando. Ahora, el tema es que las soluciones tardan en llegar o no llegan. En realidad, el diálogo está manifiesto, el sector ha tenido oportunidad de sentarse reiteradas veces, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, está siendo atendido a nivel nacional, lo que no está teniendo en forma precisa son respuestas concretas, eso es una realidad. Es decir, se está trabajando sobre planes para mejorar el consumo, como te dije, al principio se estudió la posibilidad de generar algunos mecanismos sanitarios para enlentecer de alguna manera el ingreso de carne extranjera, pero en hechos concretos todavía no tenemos una manifiesta acción por parte del gobierno que haya impactado positivamente en un cambio de la situación financiera, de la situación de rentabilidad de la granja. Eso es una realidad. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.